Hola, bueno, para los que no me conocen, yo soy Verónica, soy de Argentina, fui hasta no hace mucho licenciada en enfermería y también especialista en área crítica pediátrica, como también dentro de esa área fui especializando también por el área de lo que sería la neurología. Y fui por casi 3 años técnica en electroencefalograma y polisomnografía de un hospital, como así también de unas clínicas. Posteriormente tenía como una inquietud interna de que ese no era el sitio donde tenía que estar, y así que hice una pausa en mi vida profesional, en esa vida profesional que llevaba, y me fui para Irlanda por un tiempo a terminar unos estudios que también había empezado a hacer sobre inteligencia artificial. Mi idea inicial era especializarme especializar o estudiar mejor el inglés y seguir trabajando como enfermera allá. Y en medio de eso empecé a trabajar remoto porque era también, además de los ahorros que tenía, también necesitaba un sustento para poder estar allá hasta, por supuesto, tener un inglés más técnico que me permita trabajar allá, ¿no? En otro idioma, en otro país. Así que luego de que pude experimentar algunas cosas que me sucedieron y que agradezco haberme ido, descubrí también todo esto de que mi intención en sí no era volver en el área de la salud por parte de la enfermería, sino dar continuidad a esto que me llamaba mucho la atención, que era todo sobre la neurociencia. Y ahora continúo con mis trabajos remotos, como así también ayudo y capacito junto con mi equipo a más personas para que puedan conocer este mundo del trabajo remoto. Y a raíz que también tengo más tiempo para manejarme, comencé a estudiar no solamente neurociencia, sino que también la cábala, que era algo de la parte espiritual que también me llamaba y me interesaba saber y conocer. Así que a partir de ahora todo lo que voy a estar subiendo va a estar relacionado la parte espiritual, porque voy a empezar desde cero todo lo que es la Biblia, y voy a introducirlo o dar algunas acotaciones que me llaman mucho la atención, porque está todo conectado con lo que es la ciencia y la neurociencia. Así que espero que esto también les sea tan fructífero a ustedes como lo está haciendo para mí, para conocerse, para que se puedan autoexperimentar en este autoconocimiento. Y empecemos. Como les dije, vamos a empezar desde el principio del Génesis. Espero que esto no se haga tan largo. En realidad sí, va a ser bastante largo porque hay bastante material para explorar y para ver y expandirnos, ¿no? Así que empecemos de lleno. Génesis 1 dice: vamos a ir viendo no solamente capítulo por capítulo, sino versículo por versículo. Así que esto se va a hacer interesante. En el principio, Dios creó Dios los cielos y la tierra. Todo lo que es la primera parte del Génesis o Génesis 1 no solamente trata del relato del origen del universo como algo externo, ¿no? Sino que también es el relato del origen, cabalísticamente, del origen de la conciencia, de lo que sería el orden, el alma encarnada, y el proceso por el cual la luz empieza a formar parte dentro de lo que sería el caos. A simple o superficialmente, lo que habla Génesis es de la creación del mundo, de los cielos, de la tierra, de
la luz, del agua, de los astros, de los animales y posteriormente del ser humano. En una lectura espiritual un poco más profunda habla de el nacimiento del sentido, de la diferenciación de entre lo que sería el caos y el orden, y de la aparición de la conciencia, como así también de la separación de lo que sería la fuerza y la posibilidad de habitar una realidad con dirección. Desde lo que es la Cábala, Génesis 1 no habla solamente del principio del tiempo, sino que de un patrón eterno del cual nosotros como seres humanos también formamos parte, ¿no? O somos co-creadores. Es decir, que no solamente cuenta cómo comenzó el mundo una vez, sino que cómo comienza todo proceso real de creación, y que a lo largo, a medida que vayamos viendo juntos todo esto, se van a dar cuenta que todos estamos en el mismo proceso, en ese mismo proceso de creación, por decirlo así, todo el tiempo a lo largo de nuestra vida. Cada vez que algo nuevo nace de ti, cada vez que ocurre un nuevo proyecto, una relación, una gestación, un nacimiento, vuelve a ocurrir lo que sería Génesis 1, ¿no? Bueno, entonces vamos de lleno. Decía entonces que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este versículo parece algo simple, pero en realidad contiene una gran inmensidad, porque no empieza en que Dios creó al ser humano, tampoco empieza hablando del pecado, tampoco empieza hablando de una ley moral, por decirlo así, sino que empieza hablando de la creación, ¿sí? Esto dice algo importantísimo, porque la base de la realidad no es el absurdo, sino la base de la realidad no es el absurdo, sino el acto del creador, ¿no? La existencia no parece presentada como un accidente en sí, sino como algo intencional, sino como algo que se creó a partir de una intención, ¿no? Que es lo que a todos nos sucede algo. Cada vez que vamos a empezar a hacer algo, necesitamos tener una intención, ¿sí? El principio no solo refleja como una fecha lejana, sino que también es una puerta de cada comienzo auténtico, de que cada comienzo auténtico necesita una fuerza creadora. Los cielos y la tierra representan en sí el todo de lo que sería lo visible, lo invisible, lo sutil y lo concreto, lo espiritual y lo material, y por ejemplo lo que sería la idea y la forma, o cuando tenemos una idea y hasta que lo llevemos a cabo, ¿no? O sea, lo concreto y la idea y lo concreto, ¿no? Es decir, que Dios crea lo que sería el marco completo de la existencia. En la Cábala, el inicio, o se lo conoce en hebreo sería Bereshit bara Elohim. Cada palabra tiene un significado en el universo. Bereshit es lo que sería el principio. Pero esto no solamente indica como un orden cronológico, ¿no? No es algo cronológico, sino que puede leerse como en el principio de la manifestación, en el punto en el cual el infinito comienza a vestirse de forma, o el umbral o la puerta en donde lo no manifestado empieza a hacerse en el mundo. La tradición mística entiende que antes de toda creación estaba Ein Sof, o lo infinito, la divinidad sin límite y sin forma. La creación implica justamente que lo infinito haga posible lo finito. O sea, nosotros por ejemplo, para construir un castillo de arena desde una playa, ¿no? Nosotros necesitamos apartar de toda la cantidad de arena infinita que hay, de todo ese caos, necesitamos apartar un poco de arena para que podamos construir nuestro castillo.
la creación fue eso, o sea, fue tomada de una parte de todo lo infinito. Dios tomó una parte para hacerlo finito y así crear nuestra existencia, ¿no? Esto lleva a una de las más profundas ideas místicas del judaísmo, que se lo llama como el Tzimtzum, que es la contracción o el retiro divino, no en el sentido de la ausencia real, de abstraerse algo, sino en el sentido de que Dios hace, como dijimos, la parte de la arena, ¿no? Un espacio para que exista algo distinto de Él mismo, ¿no? Como Dios. Es decir, que la creación en sí empieza con una paradoja sagrada. Para que algo exista, lo infinito debe permitir un espacio donde lo otro pueda aparecer. Y esto es una idea fuerte también para la vida humana, porque todo verdadero acto creador requiere espacio. O sea, si vos querés tener, por ejemplo, tenés tu pareja y querés tener un hijo, necesitan empezar a crear ese espacio, ¿sí? Necesitan empezar a cambiar su rutina, a preparar una habitación o un cuarto, o si estás pensando en una carrera, estudiar una carrera o una nueva carrera, necesitas liberarte de varias cosas para crear justamente ese espacio de lo que tenés en mente pensada, ¿no? Bara, que sería en hebreo creó, que la palabra usada aquí en sí no es la palabra de crear o de hacer, sino que en tradición bíblica suele reservarse para referirse a la creación de un acto divino, ¿sí? No es simplemente fabricar algo material de algo ya preexistente, ¿no? Sino que es una creación radical, o sea, literal, crearlo de la nada, es una apertura ontológica, ¿no? En términos cabalísticos, esto alude a que el ser no surge por ensamblaje, sino por emanación, por voluntad y por palabra divina. Elohim, que aquí aparece por primera vez el nombre de Dios, ¿no? Uno de los tantos nombres de Dios, que en tradición mística se asocia mucho con todo lo que es estructura, juicio, formas, medida, ley y contención. Y esto es importantísimo porque la creación no empieza presentando solamente a Dios como ternura expansiva, sino como una inteligencia ordenada. Para que el mundo exista no basta amor indiferenciado. Hace falta límite, hace falta estructura, hace falta arquitectura y proporción, ¿sí? Como cuando vamos a hacer una receta. No podemos agarrar y meter todo lo que querramos y hacer que salga lo que salga, ¿no? Sino que necesitamos tener ciertas proporciones y medidas para que el resultado de lo que nosotros queremos crear sea el adecuado, ¿no? En la Sefirot esto dialoga con la idea de que la realidad necesita no solamente luz, sino también recipientes. O sea, y esto ocurre en la vida de la cotidianidad, ¿no? Cada vez que nosotros, como en cualquier creación, cada vez que nosotros queremos crear algo, necesitamos crear el espacio para contener eso, ¿sí? Para poder llevarlo a cabo. Cuando dice la parte de los cielos y la tierra, no se trata solamente de lo geográfico, de lo que sería arriba o el cielo azul, el cielo celeste, y abajo lo que sería la tierra, sino que en el lenguaje místico los cielos representan todo lo que tenemos todos los humanos, ¿no? Los planos espirituales, la conciencia, la sutileza, la trascendencia, y la parte de la tierra representa la manifestación, el cuerpo, la materia en sí, ¿no? La receptividad y la reencarnación. La creación íntegra necesita de ambos. No alcanza solamente con tener el cielo sin tierra, o sea, porque sería pura potencialidad sin encarnación. O sea,
si tenemos una idea y la idea queda ahí sin empezar a estructurarla o a crear hábitos para poder cumplir esa idea, solamente queda en eso, queda en ideas. Pero tampoco alcanza tener la tierra sin cielo, porque sería materia sin sentido. Si nosotros creamos algo sin propósito o sin tener antes una emoción o una intención de crearlo para algo, cuando nosotros obtengamos eso sentiremos vacío, porque no hay una intención detrás de lo que queríamos crear, ¿sí? En la vida sana también se necesita de ambos. Se necesita lo que sería la visión con la concreción, se necesita espíritu y cuerpo, y se necesita inspiración y acción. Y ahora, desde la ciencia, desde la neurociencia, el primer versículo tiene conexiones preciosas sobre cómo funciona también la mente humana. En todo proceso psíquico, el cambio necesita un principio. O sea, neurológicamente necesitamos esa transformación, esa intención del cambio. Muchas veces, cuando una persona quiere transformar su vida, sigue atrapada en los estados en donde todo está mezclado, donde no hay orden, donde hay caos, ¿no? Psicológicamente, un comienzo real aparece cuando algo en el interior de nosotros dice: esto lo tengo que cambiar, esto lo voy a hacer distinto. ¿Se sintieron alguna vez identificado con eso? Que en realidad, cuando tenemos la intención y por supuesto la llevamos a la acción, ahí recién ocurre el cambio. No solamente con la idea de, no sé, por ejemplo, quiero bajar de peso o quiero subir de peso. Si nosotros solamente tenemos la idea, pero no tenemos la intención de hacerlo, ni tampoco la acción de llevarlo a cabo, eso queda solamente en una idea, ¿sí? Entonces, psicológicamente, el comienzo real aparece justamente cuando algo en nuestro interior nos dice eso: esto va a cambiar, esto va a ser distinto o diferente a partir de ahora. Este momento es muy poderoso porque el cerebro humano justamente necesita hitos, necesita cortes, necesita una narrativa interna de inicio. Y esto no es casual, que justamente, por ejemplo, sintamos esto o que nos marque tanto los comienzos de años. En donde tenemos el año nuevo, ¿no? Y decimos, bueno, este año voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. O, por ejemplo, en una mudanza, o sea, el cerebro se prepara justamente para tener ese cambio. O en una ruptura también de alguna relación, de alguna pareja, en una decisión profunda, en una nueva disciplina, cuando cambias de profesión o algo así, ¿no? Como es en mi caso, o en una conversión interior. El psiquismo, la mente en sí, necesita principios, o sea, terminar o decir, tener la intención de empezar algo para poder reorganizarse, ¿sí? Una vez que vos tomás la decisión de hacer un cambio definitivo, tu cerebro va a empezar a buscar la forma justamente de cómo hacer ese cambio. El cielo y la tierra también existen en cada uno de nosotros. Viéndolo desde una mirada psicológica, también podríamos decir que dentro de nosotros existe lo que sería el cielo y la tierra. Pensamiento abstracto y la mentalidad concreta, la imaginación y el cuerpo, la idea y el hábito, y el propósito y la conducta. Mucho sufrimiento justamente nace cuando estas dos cosas están separadas. Hoy en día se habla muchísimo, y otra de las cosas que también estoy investigando y me encanta leer es sobre la metafísica, y que esto también tiene mucho sentido desde la parte psicológica. Bueno, la metafísica también es una ciencia, pero de la parte científica, psicológica y neurológica también, se habla de la metafísica, de estar en un estado de coherencia, ¿no? De todo lo que pensamos, llevarlo a cabo, hacerlo a cabo, que cuando hay esa incoherencia y que no hay esa estructura, es justamente cuando sufrimos, ¿no? En este caso, desde la psicología eso también existe, o sea,
hay mucho sufrimiento cuando estas dos capas de tierra y cielo pues no la estamos haciendo, no la estamos cumpliendo. Una persona puede tener mucho cielo, por ejemplo, unas ideas hermosas, una intuición, una espiritualidad, sueños, ¿no? Pero tener poca estructura de cómo lo va a realizar, tener unos hábitos pobres o ni siquiera tener hábitos para llevarlos a cabo, tener límites, ya sea techos mentales o también materiales, ¿no? Y tampoco tener la capacidad de llevarlo a la acción para cumplirlo, o sea, las ideas quedan ahí. También puede ocurrir de la parte opuesta, ¿no? Un detalle neuropsicológico fascinante de esto es que el cerebro funciona integrando niveles distintos, ¿no? Tenemos los sistemas primitivos de supervivencia con los que todos nacemos, tenemos también nuestro sistema límbico emocional y tenemos la corteza prefrontal, que es la que justamente se asocia con todo lo que está relacionado con la planificación, con la simbolización, con el discernimiento o con el resignificado de las cosas. No es casual que cuando pensamos mucho en algo, cuando rumiamos un montón de veces en un mismo pensamiento, que la cabeza nos empieza a doler. Es justamente porque toda esa parte prefrontal está trabajando demasiado. De algún modo también hay cielos y tierras en lo que sería la arquitectura mental. Las capas más elevadas de abstracción y capas más encarnadas, corporales, automáticas e instintivas que tenemos todos, es natural. Una persona madura no niega esto, sino que aprende a integrarlas, su cielo y la tierra, ¿no? Este versículo podría estar hablándonos, o podría hablarte, si querés crear una nueva etapa de tu vida o en tu vida, primero necesitas un verdadero principio interior, o sea, tener la intención de hacer el cambio. Antes de ordenar 1000 cosas afuera, antes de, no sé, empezar a pensar en las cuotas de la facultad, cómo vas a pagar esta nueva especialización o lo que sea, tenés que tener en cuenta que realmente tenés la intención de llevar a cabo eso, ¿sí? Hace falta una decisión del alma. Estas preguntas también podrías preguntarte, hacerte, y si quieres puedes dejarme acá abajo en los comentarios, por ejemplo, ¿cómo está tu cielo hoy? De lo que venimos hablando, ¿cómo está tu tierra? ¿Que tenés alguna visión sin estructura? ¿O tenés también, estás haciendo algo hoy en día, construyendo una estructura pero sin alma? Déjame en los comentarios y continuamos con estas clases después.